SER Podcast. Hora 25. Marina Fernández. El Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Lo haremos a partir del mes de octubre y efectivamente inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año, mientras dure, por desgracia, pues esta situación tan difícil que estamos atravesando. Es el anuncio que ha dejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Una rebaja del IVA también para las facturas del gas, para los consumidores de gas, para afrontar el gasto en calefacción, por ejemplo, de cara a este otoño y este invierno difícil. Ha reconocido que tenemos por delante, aunque ha tratado Sánchez de huir del catastrofismo. Entre 8 y 10 euros al mes van a bajar las facturas para los clientes del mercado regulado, según los cálculos que han hecho las organizaciones de consumidores, lo que significa, dice Hacienda, un ahorro total de 190 millones de euros que va a dejar de recaudar el Estado. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Precisamente esa menor recaudación es lo que preocupa a Facua, que defiende que esta rebaja de impuestos y también la de la luz deben ser permanentes y no coyunturales, y que esta recaudación perdida se supla con mayores impuestos a las grandes empresas y a las rentas altas. Rubén Sánchez es su secretario general. Evidentemente, la medida coyuntural va a tener un impacto positivo en la economía de los consumidores. Otra cosa es que la solución a los problemas no es siempre bajar impuestos, sobre todo si no se está buscando una alternativa para recuperar lo que se deja de recaudar para las arcas públicas vía subidas de impuestos a las rentas más altas y a las empresas con mayores beneficios. También desde OCU aplauden la medida, aunque dice su directora de comunicación, Ileana Izberniceanu, llega tarde y es demasiado limitada. La medida es positiva, pero seguimos pidiendo que ante la situación tan excepcional que estamos viviendo, es necesaria la suspensión inmediata y temporal de todos los impuestos relacionados con la energía. Una rebaja fiscal que va a suponer un ahorro para los consumidores que superará los 19 euros mensuales, estiman desde OCU, si tienen contratado el gas natural en el mercado libre. Lo escuchábamos al empezar. Alberto Núñez Feijóo ha hecho suya la medida porque estaba entre las propuestas que el PP le planteó allá por abril al Gobierno. El líder de la oposición ha buscado hoy potenciar de alguna manera su perfil social, planteando también ayudas de 200 euros a todos los estudiantes en este inicio de curso, mientras el presidente Pedro Sánchez lo ha acusado de todo lo contrario, de compartir, ha dicho, programa con las grandes energéticas y financieras y de haber llegado a Génova de su mano, porque el mensaje fuerza que ha repetido Sánchez esta mañana es que su Gobierno trabaja para la clase media trabajadora y, de hecho, va a estrenar el curso el lunes invitando a Moncloa a 50 ciudadanos que han seleccionado, entre los que les han hecho llegar peticiones o propuestas, una cita en la que no va a estar el IBEX, como solía ser habitual. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante el invierno incierto, el Gobierno, pero también el PP, buscan fomentar su perfil social. Feijóo saca pecho con la rebaja del IVA que ellos propusieron en abril, lo ven como un triunfo de su partido y le piden al Gobierno más medidas de cara al inicio del curso escolar. De la misma forma que dijimos hay que bajar al 5% el IVA del gas y el Gobierno dice que lo va a hacer, le decimos al Gobierno, dé usted un cheque de 200 euros por cada hijo o hija a una familia para iniciar el curso escolar y esperemos que lo haga en las próximas semanas. Exige el PP esos 200 euros por cada estudiante, una semana después de votar en contra del decreto que contemplaba ayudas precisamente para becas académicas. Así que Feijóo intenta acentuar su perfil social a la vez que Sánchez aprovecha el no a todo del PP para dibujarle como un líder dócil y plegado a los intereses de los poderes económicos. El liderazgo del señor Feijóo, como también el pasado del señor Casado, pues si demuestran algo es una oposición negacionista y dócil con una serie de intereses que son los que representan ahora mismo el Partido Popular. Sánchez ya lanzó en julio esa idea de ser un gobierno incómodo para esos poderes y ahora sigue en esa línea. El lunes va a iniciar el curso político con un formato nuevo, no va a hacer una conferencia de representantes del IBEX como ha hecho en otras ocasiones, sino que va a reunirse con ciudadanos que en algún momento se han dirigido al jefe del Ejecutivo con quejas o planteamientos. Bueno, pues hoy sí, Feijóo, Natalia, se anota el tanto, ¿no? Algo que no le hemos visto hacer en otras ocasiones a lo largo de este verano. Se anota esa rebaja del IVA anunciada por el Gobierno para la factura de gas. Sí, esto podía haberlo hecho también el día del decreto energético, porque unas semanas antes él había propuesto medidas muy similares, pero ese día había un tuit de Ayuso y le cambió el discurso, ¿no? La decisión de rebajar el IVA se toma en un contexto de inflación disparada, de vuelta al cole, que es
hace polvo a muchas familias, de escalada también de los precios de los productos energéticos y sobre todo a pocos días del cara a cara de Sánchez con Feijóo en el Senado, que como efectivamente si esto era propuesta de Feijóo, le acaba de quitar. Lo ha desactivado de alguna manera. Lo ha desactivado unos días antes quitándole esa carta, porque bueno, Feijóo suponemos que pasará el martes diciendo que el gobierno solo acierta cuando rectifica y cuando hace caso al PP, pero bueno, esa carta la ha desactivado un poco. Y la medida es verdad que es un alivio para las familias, pero tiene bastantes puntos polémicos como se ha recordado aquí, ¿no? Uno es que el IVA es un impuesto regresivo, con lo cual esta medida afecta igual a Ana Patricia Botín que al que cobra un salario mínimo, ¿no? Eso es llamativo que lo haga un gobierno de coalición progresista. Y luego va en contra de esta línea de fiscalidad verde que presionaba a Bruselas porque considera que España tiene pocos impuestos de ese tipo y de hecho, si os acordáis, en marzo cuando se presentó aquel informe del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal no había ninguna medida de este tipo y en cambio sí que había una petición de poner más impuestos verdes. Esto va en contra de eso porque el gas no se considera una energía verde, al contrario, ¿no? Entonces va a ser un alivio, no es la solución y tiene algunas contradicciones. Santiago. Vamos a ver, yo no sé, algún ciudadano se preguntará ¿y por qué no hace 5 meses? ¿Y por qué esta medida se toma hoy y no hace 5 meses? Decía Natalia que puede tener en parte como clave el escenario del cara a cara del martes. Cara a cara del martes. Bueno, puede ser, decía Natalia, que le quita una carta a Feijóo. Yo creo que Feijóo ya tiene su carta, ya ha ganado. Porque al final el día que Adriana Lastra dijo que Feijóo era un señor que iba sin papeles a la Moncloa y quedó desmentida porque había llevado un paquete de medidas ambicioso y una de esas medidas estrellas, además que ha ido pidiendo el Partido Popular durante todos estos meses, hoy el presidente la hace suya, que es quien puede aplicar la medida en estos momentos, pues yo creo que ya le ha dado una ventana de oportunidad inmensa a Feijóo. ¿Para qué? Para que se empiece a hablar, como ya se habla en el PP, del efecto Feijóo, de la capacidad de Feijóo de cambiar cosas sin haber llegado al gobierno. Al final, este cambio de guión del presidente Sánchez hoy, porque es que ayer mismo un miembro del gobierno decía que esto no se iba a hacer, desmentía y decía que este plan del PP era inviable, y hoy el presidente en estos micrófonos hace lo contrario. Bueno, yo interpreto que el presidente del gobierno toma una medida para la gente que sabe que es necesaria, pero no le han quedado más narices que un miembro del gobierno decía que era imposible bajar el IVA del gas. Sí, en las últimas horas en el gobierno no ha habido un posicionamiento distinto en estas últimas horas. Pero ayer dijeron específicamente que esto era imposible. Yo si no fue ayer, fue en las últimas horas. Pregunto porque no lo tengo ahora mismo en mente. Si no fue ayer, fue en las últimas horas, pero desde luego nadie en el Partido Socialista, Santos Cerdá, nadie en estos últimos meses de las personas que no han estado de vacaciones en el Partido Socialista, nadie ha dicho vamos a aplicar una rebaja del 5% al gas. Eso es una evidencia. Hoy el presidente ha cambiado el guión y ha dicho vamos a cambiar, vamos a hacer una cosa distinta. Y o casualidad, esa cosa distinta era una de las piedras angulares de lo que le había pedido Feijóo. Por lo tanto, yo creo que hoy Feijóo debe estar bastante satisfecho. Es verdad que en la Moncloa gusta tanto el efecto sorpresa que sorprende muchas veces incluso a los suyos. Esto es así. Cuando uno, si realmente estaba encima de la mesa una decisión como esta, pues en política a veces se puede preparar la decisión. Los días antes sabemos cómo funciona, ¿no? Los días antes ciertos portavoces del gobierno dicen, bueno, ya veremos, habrá que estudiarlo, y luego llega el presidente del gobierno y lo anuncia. Esta vez no ha sido así. La excepción ibérica, por ejemplo, fue un gran ejemplo de eso, ¿no? De ese normalmente previo. Ha sido efectivamente a sorpresa. Ahora, hay un argumento para hacerlo ahora y no hace 5 meses. Santiago, hay un argumento bastante sólido. Viene el invierno. La calefacción. El nivel de gasto que tenemos en gas, y creo que los que estamos aquí todos, yo tengo calefacción de gas, todos sabemos lo que es, evidentemente no gastas lo mismo en mayo que en noviembre.
tiene cierto sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo en parte de lo que dices, en el sentido de, bueno, si lo vas a hacer, dile a tus ministros, oye, esto a lo mejor pasa, con lo cual no digáis es una locura. Yo creo que lo hacen seguramente la estrategia de quitarle a Feijóo el martes el elemento central, pero sobre todo creo que lo hacen porque creen que es necesario. Sin duda. Porque el gobierno está que es necesario, lo está haciendo media Europa, Alemania está haciendo una cosa parecida, el gobierno está. Y por eso es tan raro y tan difícil de defender que el PP está radicalmente en contra y votándole a todo que no. Porque el gobierno está en una estrategia de todas las medidas que están a su disposición, incluidas algunas que ideológicamente no serían de la línea progresista habitual, que es una bajada de impuestos generalizada, pero lo que pasa para mí, y vamos a ver el martes, que yo creo que va a ser un debate interesantísimo, creo que es el gran momento de Feijóo, creo que se juega mucho más Feijóo que Sánchez, por cierto. Mucho más, claro. Creo que Feijóo es el aspirante y es el que realmente tiene que romper el debate, aunque se tenga... estrena. Y por tanto, desde luego, esta medida se la han quitado. Pero sobre todo, Feijóo a ver qué plantea. Pero porque Carlos, lo que está diciendo, solo termino muy rápido, lo que está diciendo Sánchez es, oye, lo ha dicho esta mañana con Ángels, es, bien, estoy bajando estos impuestos, pero estoy subiendo otros a las grandes empresas. Y el PP, hasta ahora, solo habla de bajada de impuestos, no de subidas a otros. Es un más Carlos, complejo el sistema que plantea el otro. En el resto de la orquesta, hoy hemos escuchado al presidente anunciando una medida importantísima, pero esta tarde yo escuchaba a la ministra Montero y me daba vergüenza escuchar el tono de la ministra Montero. O sea, hoy llamaba Feijóo el señor mopongo y dice, no es africano, o sea, pero de verdad que esto no está para chistes de cola de barra de discoteca, no, está para otra cosa, esto es mucho más serio. Entonces, el Partido Socialista como oposición está encontrándose en un gran problema, porque el otro día le hacía descender a la lógica a Feijóo, le decía, oiga, yo le pido al presidente del gobierno una cosa, que de los 11 ministros de los 23 ponga uno a insultarme, uno solo y el resto hacer propuestas al final. Hoy escuchas a la señora Montero en Extremadura y dices, hombre, si este es el tono del gobierno, se lo están poniendo muy fácil a Feijóo. Se lo están poniendo muy fácil. Santiago, que llevamos 4 años aquí. Que la política española, que no somos nuevos ni tú ni yo. Sí. Los insultos es las barbaridades que se han escuchado en el Parlamento. Los ministros. No, digo, insultos es eso. Ahora, que el gobierno efectivamente está en una campaña desde las andaluzas, en una situación de dificultad electoral, y está en una campaña de desautorización de Feijóo. Eso estoy de acuerdo. Pero te voy a poner una cosa ejemplo. Es que esté en una campaña de desautorización, puedes criticarla, que es absolutamente legítimo, y otra cosa es decir que esté en una campaña de pobre Feijóo que lo están insultando. A mí no me gusta que ya me pongo a Feijóo, pero tampoco me gusta permitidme que lo escuchemos antes de seguir, porque ya que lo ha comentado Santiago, para que lo pueda escuchar quien no lo haya oído todavía. Feijóo es el señor mopongo, no es que venga de África. Es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, yo me opongo, no estoy de acuerdo. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo me opongo. Mucha altura. Natalia, que te había interrumpido. Sí, no me gusta este tono para nada, pero no está solo en un bando. Y como decía Carlos, estamos escuchando constantemente en el Congreso cosas que no deberíamos escuchar y es un sitio solemne, están recibiendo sueldos públicos y no les pagamos para que se insulten. Esto me parece una frivolidad, sinceramente, llamarle mopongo no viene a cuento. Pero me parece también muy mal cuando oigo al PP subirse a una tribuna del Congreso y decir que es el gobierno de ETA, porque ha pactado subir las pensiones con un partido que se llama Bildu. Me parece igual de mal. Sí, pero yo hablo desde la responsabilidad de un ministro. Pero estamos hablando de tonos, ¿no? Sí, pues el tono me parece mal ese también. Pero sin ninguna duda, bajo mi punto de vista, cuando alguien tiene la responsabilidad de gobernar, debe marcar ejemplo en el tono. Y en las últimas semanas, digo que hoy vemos a un presidente del gobierno hablando de soluciones a los problemas de los ciudadanos y vemos a un partido socialista que ha emprendido una senda que es esa, la de en vez de ser ministros, ser monologuistas. Y yo no creo que el país, con la ministra de Hacienda, con el problema, con la inflación que tenemos en estos momentos, no creo que esté para este tipo de chistes. La verdad es que un tono correcto es deseable o exigible a los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar también en general a todos. Hoy la Comisión Europea ha planteado ya
es otra de las noticias del jueves. Un primer borrador en el que trabajan los técnicos que van a abordar los ministros de Energía el próximo día 9 para avanzar en la intervención de emergencia del mercado de la energía que ha anunciado von der Leyen. Incluye diferentes fórmulas para rebajar el precio de la luz, dándole la vuelta, por decirlo de alguna manera, al mecanismo ibérico, que consiste, recordamos, en poner un tope al precio del gas, que marca el del resto de fuentes de energía, que marca el resto de precios. Bueno, los técnicos apuestan por superar ese mecanismo, apostar más decididamente por las renovables y evitar que se incentive el consumo de gas para la producción eléctrica, que es un efecto que los técnicos creen que tendría que generalizar la excepción ibérica. Bueno, lo que plantean es poner límites al precio de las renovables, desligándolo directamente del coste del gas, y de esa forma se reducirían, dicen, además, los beneficios extraordinarios que cobran las empresas que apuestan por las alternativas en vez de las que provienen de combustibles fósiles, como es el caso del gas. Bruselas, Manuel Gómez. Bruselas no quiere incentivar el consumo de combustibles fósiles. Los técnicos de la Comisión Europea piensan que extender la solución de España y Portugal podría tener como efecto secundario estimular la demanda de gas. Así que prefieren otras medidas como limitar los beneficios que reciben las eléctricas al producir luz con energía eólica o solar, algo que ahora es barato y sumamente rentable por los precios a los que cotiza el gas. A la medida en Bruselas solo le ven ventajas, porque dicen que además no tendría costes para las arcas públicas. También hablan de fijar medidas coordinadas para reducir la demanda. Hasta ahora, en la capital comunitaria, solo se contemplaban recomendaciones o medidas voluntarias. Ahora no se dice explícitamente, pero comienza a abrirse paso la idea de que confiar solo en la voluntad de los consumidores no va a ser suficiente. Se juega mucho más Feijóo el martes, decías, Carlos. El PP ha tenido ciertos problemas estos días para defender la posición de von der Leyen de intervenir en el mercado, que es algo que el PP ha venido descartando en los últimos meses. A ver si se pronuncia también Feijóo, ¿no?, sobre esto el martes. Sí, es que yo creo que hasta ahora el PP ha tenido una posición que la mayoría de los países, de los socios europeos y de hecho sobre todo los que gobiernan, ya han ido descartando. O sea, la derecha española está en posiciones ultraliberales que ya en Europa, que fueron las dominantes en Europa en 2008, la crisis anterior, sin ninguna duda, pero que en Europa están abandonando ya hasta los liberales. O sea, hasta los liberales de Holanda están abandonando las posiciones tradicionalmente liberales. ¿Por qué? Porque incluso los más talibanes de los liberales ven que el mercado está funcionando fatal, que es lo que viene diciendo Sánchez, y no solo Sánchez, Costa y algunos otros ministros, Draghi en su momento. Hay mucha gente desde hace muchísimos meses, sobre todo Sánchez, esto hay que reconocérselo. Yo he estado cubriendo esos consejos europeos y me acuerdo que te venían sistemáticamente los holandeses: oye, los españoles sois unos intervencionistas. Bueno, pues ahora hasta los holandeses. Todo el mundo, toda la derecha europea, incluso los liberales, está asumiendo que el mercado funciona fatal. Y el PP creo que se está quedando un poquito atrás, porque en su línea de oposición, que bueno, es su obligación oponerse al gobierno, pero en su línea de oposición al gobierno está manteniéndose encastillado. De hecho, ahora ha cambiado, pero con Pablo Casado, su referente económico era un ultraliberal como Lacalle, que tiene posiciones que en Europa ya no defiende nadie, no hay nadie, no digo von der Leyen, pero es que ninguno de los grandes países de la derecha europea y de los liberales europeos están en eso. Hay un giro brutal en Europa, incluso con este documento de hoy, que está en contra o que no defiende la excepción ibérica para todo el mundo, defiende cosas que si nos lo cuentan hace 2 años hubiéramos dicho, oye, que Bruselas está defendiendo una intervención masiva, límites de precios, limitar los beneficios. Todas esas cosas, yo como iba a cada consejo durante los últimos 2 años y en cada consejo me veía las ruedas de prensa de los primeros ministros, todos decían esto nunca lo haremos. Bueno, ahora lo están defendiendo. Yo creo que el PP, supongo que Feijóo es una persona inteligente y preparada, le dará una vuelta a la posición, porque la posición que ha mantenido hasta ahora Feijóo y el PP, aparte del no a todo, que es lo genérico, la posición sobre temas energéticos del PP es de hace 10 años. Es de un momento en el que este enorme ola de sobre todo este chantaje de Putin no existía y el mercado no estaba tan desmadrado como está ahora.
hay que hacer intervencionismo y el PP tendrá que ponerse en una posición de decir intervencionismo de esta manera, no me gusta el gobierno, pero esta otra. Subir los impuestos, no me gusta esta fórmula de subir los impuestos a las grandes energéticas, pero quiero esta otra para subir los impuestos. Pero subirle los impuestos, es que además la gente que vota PP, también la gente que vota PP, está viendo que los beneficios de las petroleras se están triplicando. Les va a decir Feijóo que está muy bien que los beneficios de las petroleras se tripliquen. Yo creo que tienen que darle bastantes vueltas a las posiciones del PP. Tienen hasta el martes, no tienen mucho tiempo. Fíjate, por apuntar, Marina, que antes me pedías concreción, 4 ministros, según una información del ABC, fueron los que rechazaron el IVA del gas 24 horas antes del anuncio. Montero, Bolaños, Rodríguez y Morán, que sabía que lo había visto, se me había pasado el dato exacto. A ver, yo comparto con Carlos que el Partido Popular tiene que hacer un proceso y ponerse unas gafas nuevas. Y yo creo que están en ese camino. Y yo creo que el área económica del Partido Popular tiene una persona que tiene mucha sensatez, que ha hecho un papel bastante importante en Andalucía, y creo que va a ser una persona muy importante para el futuro económico del Partido Popular. Pero en el asunto energético, desde luego... Santiago, pero perdona que te interrumpa, pero esa persona seguramente preparó la rueda de prensa del lunes de Feijóo, y yo la escuché atentamente. Han tenido todo el verano para hacer análisis de qué está pasando con la energía. La rueda de prensa de Feijóo del lunes no tenemos nada de momento. Bueno, vamos a preparar un papel. Yo creo que hay que esperar en las estrategias parlamentarias. Pero llevamos esperando sí, pero en algún momento yo creo que lo harán, porque es un partido de gobierno, tendrá que hacerlo. Yo creo que lo va a hacer, y también estamos ante el escenario de el cara a cara, el primer cara a cara. Por lo tanto, yo creo que algo en esa línea tendrá preparado el Partido Popular. Pero comparto contigo que tenemos que cambiar las gafas. O sea, no podemos mirar la economía como la mirábamos antes, ni el mundo como lo mirábamos antes. Y estoy convencido que entre las propuestas del Partido Popular va a haber las centrales nucleares y su ampliación en el tiempo. Y ahí, que están en comunidades... Bueno, esa es otra que no... que están en comunidades no gobernadas por el Partido Socialista en este momento, pero habrá comunidades de esas que cambien en 6 meses de gobierno, no tengáis duda. Sí, pero el ahorro... Entonces, el problema... No gobernadas por el Partido Socialista. Ahora mismo están todas gobernadas por el Partido Socialista. Las Eso que tienen que no están gobernadas por comunidades, no están gobernadas por el Partido Popular. De 6 meses estén gobernadas por el Partido Popular, pero ahí hay un debate de fondo. Hay un debate de fondo. Santiago, pero el debate de fondo también si eso pasa, que puede pasar, evidentemente, que alguna de esas comunidades socialistas cambien el PP, el presidente de esa comunidad dirá, no quiero prorrogar mi central nuclear, apostamos dinero. Sí, yo tengo una apuesta firme. Mira, la presidenta del PP de Extremadura ya ha dicho que quiere que la central nuclear se quede, que haya una prórroga porque hay 2.000 puestos de trabajo. María Guardiola ya lo ha dicho, se lo ha dicho al comité de empresa y le ha dicho a Vara que le pide eso. Y le ha mandado una carta a Feijóo diciéndole lo mismo, que si gobierna él, ella va a exigir que eso siga adelante, porque hay 2.000 puestos de trabajo directos y porque cree que esa energía... O sea, el Partido Popular... Bueno, aquí queda esa apuesta si hay un cambio de gobierno. Bueno, pero que el Partido Popular tendrá en el debate del próximo día sobre las centrales nucleares una parte de su piedra angular y le dirá al presidente, oye, en Alemania están cambiando, en Francia están pensando en ampliar la vida. Pero a ver, el PP ha propuesto efectivamente alargar la vida útil de las centrales nucleares y literalmente buscar nuevas fuentes de energía. Esas son las propuestas que muy a corto plazo no parecen. Y hay un corto plazo. Tenemos unas exigencias de ahorro del 7% que son ya, ¿no? Y luego están un poco despistados. Ayuso hoy ha dicho que el tope de gas hace que el gas sea más caro. Literalmente. Lo ha dicho hoy, con todas esas palabras. Cuando la palabra tope significa literalmente tope, es decir, que no sube, ¿no? Y si no fuera por el tope, si no tuviéramos ese margen, estaríamos pues como están los demás, que es un 15% más caro. Pues todavía no se ha enterado la presidenta de una comunidad autónoma de Madrid. Se ha enterado perfectamente. No, pues entonces, ¿por qué lo ha dicho? Es que ella juegue a esa ambigüedad cuando quiere jugar a esa ambigüedad, pero te aseguro... ¿Jugar a mentir? Bueno, no sé si a mentira, no decir toda la verdad, sin ninguna duda. Ahí en esa posición ella sabe
que si no se hubiera topado la factura estaríamos hablando claro, de pues otro como asunto, los problemas pero son tan ella graves, deja una duda y abre una duda y le dice, oye, ahí hay una... Eso entendemos facturas, que ella efectivamente dicen, sabe, claro que el precio sería mucho más elevado si no Claro existiera, que lo sabe. pero lo que dice es que para bajar el precio habría que eliminar el mecanismo ibérico. Bueno, está la otra opción, que es que no se lo sabe. Que Sí, yo creo que es la opción. Tú apuestas por eso, Carlos. Es complicado creer en esa opción. No, que no se lo sabe bien, por lo menos. Yo he escuchado esa entrevista. Ha sido una entrevista hoy en Onda Cero. En Onda Cero de Isabel Díaz Ayuso y, en fin, conocemos un poco al personaje. No creo que este sea uno de los temas que más domina claramente por cómo ha respondido. Yo creo que evidentemente ella está, como dice Santiago, en la ola de criticar al gobierno, pase lo que pase, pero incluso para criticar al gobierno, pase lo que pase, hay que prepararse un poquitito las cosas, un poquitito, que no digas cosas como dice Natalia tan absurdas como que un tope sube. Pero Carlos sube el hoy precio. con eso consigue que se hable de ella otra vez, que es su manera de hacer política. Sí. Y ten en cuenta que hay mucha gente que hoy la ha escuchado o la ha visto solo por redes sociales y ha comprado ese mensaje automáticamente. ¿Y eso está bien o mal? Entonces el debate es utilizar efectivamente afirmaciones que se sabe o se duda, no sé, de si son ciertas, a sabiendas de que va a calar la mentira. Es que esto es muy serio, ¿no? Lo que pasa, ella la estrategia es efectivamente aparecer como sea y siempre pegándole al gobierno. Pero insisto que, no que siempre. sí. Hoy ha dejado un gran titular y ha abierto un debate sobre el aborto con 3 palabras. 3 palabras ha terminado de marcar otro debate y marcar posición propia. Ella, en la misma entrevista, es capaz de hacer cosas tan distintas. ¿Tú crees que está todo absolutamente preparado? Yo digo que sí. Yo creo conociendo que ella... a Miguel Ángel Rodríguez, creo que la entrada del curso político de la presidenta no la deja al aire. No, seguro no que está dejada al aire, ni es una improvisación, y tiene un debate de la comunidad el día 12 y lo está preparando intensamente. Santiago, que se estudie bien lo del tope. Si ha preparado lo del tope, realmente, en fin, me considero engañado absolutamente, pero es difícil prepararlo tan mal, ¿eh? Yo creo que, es difícil incluso ensayándolo que te salga una cosa tan rara. Yo creo que no se lo sabía, pero bueno, en fin, es difícil. No lo sabremos nunca, seguramente. Nunca. Bueno, ya que ha surgido, que lo ha traído al análisis Santiago, es otro de los asuntos que quería abordar con vosotros, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso hoy se ha desmarcado abiertamente de la posición de Génova, de Núñez Feijóo, sobre la ley del aborto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Vamos, que ya está lista para su trámite parlamentario. Una ley que, entre otras cosas, garantiza el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso de sus padres. Algo que Feijóo rechazaba hace un par de meses con este argumento. La posición de nuestro partido es conocida. Nosotros pensamos que la interrupción voluntaria de las menores debe de contar con el consentimiento de sus padres. Si la legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo. La posición del PP es conocida, decía Feijóo en mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, yo ya no sé si decir si es que no se sabe la posición. No, en este caso se sabe la posición, pero no la comparte. Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, yo creo no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Lo que sí que creo es que hay que fomentar que no se llegue a ello. Pero ¿cómo decirle a una mujer que viva como no quiere? ¿Cómo voy a decirle yo eso? No se me ocurriría pensar que una mujer de 16 años, que es muy joven, que tiene unos proyectos, etcétera, pues tenga que seguir con una vida que no quiere. Ahora, no obstante, hay que intentar no tener que llegar al embarazo no deseado. Así que desafía a Ayuso abiertamente en esta entrevista en Onda Cero, decíamos, la postura de Feijóo, que hoy ha evitado responder a los periodistas que le han preguntado por este choque de posiciones. La presidenta de Madrid ha dicho esta mañana que ya va a Gracias. Pues es un asunto espinoso para el PP, lo comentábamos el otro día, que no está cómodo en este debate. No, además, yo aquí, igual que decía que lo del tope no creo que estuviera preparado porque ha salido tan mal, esto sí esto está bastante preparado. Creo que es una posición
creo que es arriesgada para la propia Ayuso. Porque no nos olvidemos que Ayuso, y esto lo han analizado mucho desde luego en el PSOE, que se llevaron un golpe muy duro en Madrid y le han dado muchas vueltas, una de las cosas que consiguió Ayuso también es agrupar al voto católico. Frenar a Vox con, no sé si os acordáis, que en el PSOE lo analizaron bastante, esa foto tan recordada de ella como una especie de piedad, en fin, ella, que Ayuso no es un personaje, si uno sigue un poco su biografía, no es un personaje que viene del mundo católico conservador madrileño clásico, y sin embargo sí se ha acercado mucho a ese mundo, se ha acercado por política, porque hay votos ahí, porque hay muchísima gente que vota en función de ese tipo de criterios, no es sobre todo son muy activos, no son grupos pequeños, y hoy Ayuso ha decidido colocárselos enfrente. Con lo cual, evidentemente, está pensado. Eso estoy de acuerdo con Santiago. Una cosa como esa, no creo que Ayuso la haya improvisado, ni muchísimo menos. Es un debate muy fuerte dentro de la derecha española también, porque es que, si lo pensamos, es que parece que esto es una cosa súper progresista y de una cosa de ultraizquierda. Si lo pensamos 2 minutos, lo que le está diciendo la ley, por eso la quieren cambiar, lo que le está diciendo la ley es, en la gran mayoría de los casos, una niña de 15, 16 años, en la gran mayoría de los casos, irá con sus padres y consultará con sus padres. Esta ley está pensada para los casos en los que no. ¿Qué pasa si tú tienes, como ha dicho Ayuso, si tú tienes la decisión absoluta de que no quieres seguir adelante con tu embarazo y tienes unos padres ultraconservadores católicos que no te lo dejan permitir? Tienes 16 años. Y tienes 16 años y no se lo puedes ni decir a tus padres, porque conoces a tus padres y sabe que tu padre te lo va a impedir absolutamente y te va a impedir esa decisión. Pues hombre, es bastante razonable la posición, no es de ultraizquierda la posición que pasa en la mayoría de los países de nuestro entorno. Bueno, decide la niña que es la que va a tener que llevar adelante el embarazo y la que tendría que hacerse cargo de ese hijo durante el resto de su vida. Es bastante razonable la posición, es bastante razonable en este caso la posición de Isabel Díaz Ayuso, que sin embargo en otras ocasiones ha sido mucho más beligerante con la ley del aborto. O sea que también aquí hemos visto un tono diferente, Santiago. Fíjate, Marina, yo el otro día, en esta misma tertulia, hablando de este mismo asunto, yo decía que lo más inteligente para el Partido Popular de Feijóo sería dar una libertad de voto absoluta y de conciencia. ¿Por qué? Y yo decía que en el Partido Popular había muchas almas y que había mucha gente a favor de este derecho y otra que estaba en contra. Pero no solo en el Partido Popular, sino dentro de la sociedad. Y hoy Ayuso se ha colocado en la posición de una mujer de una determinada edad y con una ruta vital marcada por unos acontecimientos. Por lo tanto, Isabel Díaz Ayuso hoy ha interpretado la música de una mujer del PP del 70 y tantos. Y Feijóo es un señor del 60 y tantos. Y por debajo viene otra generación que este debate y el de la eutanasia y otro tipo de debates lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. No es una posición única de Ayuso. Por lo tanto, ¿a qué deberíamos aspirar como sociedad? Pues que esta ley saliera reforzada del Congreso con el apoyo de mucha gente, por encima de los partidos, y que hubiera aportaciones y que el gobierno recibiera aportaciones a título individual de diputados que, en conciencia, enmendaran la ley hacia un lado o hacia otro. Este país se merece un ejercicio así. Y yo creo que sería buenísimo. Creo que nos ha venido muy bien, porque el jueves pasado hablábamos de esto, sí, y hoy la señora Ayuso ha sido la punta del abanico, o sea, el clavo del abanico, lo que sujetaba este debate del que hablábamos el otro día, y ha puesto cara a lo que piensan otras muchas mujeres seguro en el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que internamente el Partido Popular debe darle una vuelta, y el conjunto de la sociedad también debe entender que este no es un debate de trincheras, sino un debate de construir país y de hacer un país mejor. Yo la semana pasada decía que mi país era mejor porque había una ley aprobada que protegía los derechos de las mujeres, no esta en concreto, sino hablábamos de la del sí es sí. Pues de esto aspiro a lo mismo, a que cuando termine este proceso parlamentario tengamos una ley mejor, más justa y que haga un país mejor. A ver, hay una incoherencia en el argumento de Feijóo de que no puedes decidir tú sola si tienes un hijo, pero sí puedes tenerlo, ¿no? Sí puedes ser madre, pero no puedes decidirlo sola. Eso es una incoherencia. Y hay también incoherencias en el propio discurso de Ayuso. En 2019 a mí me dijo que el aborto no era un derecho,
que su madre había sufrido muchos abortos, algunos de embarazos muy avanzados, y que había puesto su salud en riesgo para tener a sus hijos, que le preocupaba mucho que se considerase que no se considerase nunca al padre y que se usara casi como método anticonceptivo, que había un porcentaje muy alto de abortos que eran de inmigrantes. Esto no había, ese dato no estaba por ninguna parte, y que se estaba tratando el asunto con mucha frivolidad. Pero bueno, el titular era el aborto no es un derecho. Y hoy ha dicho otra cosa contraria, que es que una mujer tiene derecho a decidir seguro que nos gusta por sí más misma. la Ayuso de hoy que la de esa entrevista. Eso ha sido llamativo hoy, ¿no? El cambio también de tono Claro. de Isabel Díaz Ayuso, que aparte de lo que te decía a ti en esa entrevista, la hemos escuchado Muchas en la veces. Asamblea de Madrid, sin ir más lejos, ser muy crítica, muy beligerante, hablar de fracaso, el aborto es un fracaso, meterlo en el mismo saco de la ley de la eutanasia, ¿no? Esto es lo que ellos llaman libertad. Y hoy, de repente, Sí. cambia el tono. Y ponen apuros a Núñez Feijóo. Que yo creo que se está aficionando a eso, porque como ha visto que funciona, porque en agosto le funcionó con el decreto energético, el PP de Feijóo iba por un camino y con un tuit todo cambió, ¿no? Y yo creo que entre ella y Miguel Ángel Rodríguez están jugando a eso, porque es verdad que cada vez que pasa a menudo, le pasaba también a Casado, ella dice algo y la agenda y el discurso del partido va por ahí. Eso desde que ganó Juanma no es así, créeme, no es así. Pero si Porque fue así en Juanma agosto, Moreno, con el decreto energético. Juanma Moreno dijo no voy a recurrir y no se ha movido ni un ápice. Ya ha podido decir Ayuso Alberto lo que Núñez quiera Feijóo decir, dijo, y no ha es movido ni un imprescindible ápice. hacer un plan de ahorro energético. Hay que bajar no el aire veáis- acondicionado no en veáis- verano no y veáis bajar el poder la del calefacción PP en invierno. solo Se hizo un porque- decreto que pone todo eso. Natalia, después de el un que tuit de quiera ver Ayuso. que Feijóo tiene un problema con Ayuso se equivoca. Se equivoca, tiene una magnífica relación con Ayuso, igual que la tiene con Juanma, y son los dos grandes valedores que le van a llevar a la Moncloa. Ese es el plan del PP. El PP no está en otra cosa que en nombrar un candidato a la alcaldía de Sevilla cuando se va el candidato Antes de que a la fuera Junta. todo el Están en otra follón cosa, del créeme. hermano de Ayuso, Créeme. ¿Casado tenía un problema con Ayuso o no lo Sí, tenía? claro ¿Y cuál que era sí. ese problema? Y lo resolvió Que Miguel Ayuso Ángel. decía una cosa y se hablaba de lo, Sí, pero que decía en el Ayuso, no de lo mismo- que quisiera en el Casado mismo decir. instante, Es en el el mismo mismo problema, lo tiene instante. Feijóo. No es el mismo problema. Mira, el Bueno, problema hoy lo entre- cierto es que aquí estamos hablando efectivamente Sí, de pero- lo que ha dicho Ayuso pues yo en contra diría- de la posición de Feijóo. Yo os diría que caben esas almas en el PP, siempre han estado y no ha habido problema, y Feijóo tiene la misma escuela que tenían los antiguos presidentes del PP, que convivan todos, porque eso les hace sumar. O sea, Feijóo, creerme, no tiene un problema con Isabel Díaz Ayuso, ni lo tiene con Juanma Moreno. Es más, cuantos más varones tenga y más alcaldes tenga, mejor le va a ir a él. Esa es su única cuenta, la única cuenta que hace Feijóo. Santiago, meterse en pocos líos y en pocos charcos. Feijóo tiene la cultura de Rajoy, que es no voy a hacer nada, no voy a ir a por ella. Porque Rajoy tenía exactamente el mismo problema con Esperanza Aguirre, había mucha gente en su entorno diciéndole tienes que montarle una gestora, y Rajoy decía no me voy a meter en Pero serio. hay un señor que se llama Miguel Tellado que tiene perdona, muy controlado ese tipo de asuntos. O sea, yo puedo estar de acuerdo en que Ayuso se cargó a Casado y no se va a cargar a Feijóo. Eso lo tengo claro porque Feijóo es más fuerte que Casado y sobre todo no ha tomado el error estratégico, claramente, a las pruebas me remito, el error estratégico de Casado de ir contra Ayuso sin tener al partido detrás para ir contra Ayuso, porque para ir contra Eso la es. presidenta de la Comunidad de Madrid no basta con ser presidente del PP, necesitas tener por el apoyo de 4 o 5 varones importantes que te digan a por ella. No Y no pasó, hay, sí, no pero- pasó, se tiró sin agua y ella le ganó la batalla. Yo creo que eso no va a pasar con Feijóo, que además ha aprendido recientemente que Es eso no un se hace. liderazgo Pero una totalmente cosa es que eso distinto. no vaya a pasar y otra cosa es que no tenga un problema. Santiago, si tú eres el líder de la oposición, estás diseñando una estrategia después del verano de aparecer con propuestas energéticas, no sé cuánto, y además no quieres hablar del aborto, porque Feijóo no quiere hablar del aborto, porque la estrategia de Feijóo, que es la misma de Rajoy en 2011, que ocultó todo lo del aborto, ocultó el tema del matrimonio homosexual. Feijóo está esperando que el Constitucional falle, ya Lo lo que ha dicho. quieren es que no se hable de aborto, que no se hable de memoria de temas sensibles para la izquierda, que no se hable de esos temas, porque lo que
quieres que se hable de economía y que la crisis haga su trabajo y destruya a Sánchez como destruyó a Zapatero. Que además creo que es estratégicamente es complicado porque la situación que tiene Sánchez no es ni de lejos la de Zapatero en 2011, y Zapatero en 2011 no paraba de tomar medidas de recortes y Sánchez ahora no para de tomar medidas de gasto social, de ayuda a la gente, en fin. Es totalmente diferente, pero esa es la estrategia del PP y en esa estrategia claro que le molesta a Ayuso. Yo creo que no la va a tumbar. Estoy de acuerdo contigo, pero molesto es un rato. Y por cierto, Ayuso, que estaba recuperando, pues yo recuerdo, es que Ayuso dice muchas cosas contradictorias y no pasa absolutamente nada. Pero es que Ayuso habló, hablando del aborto... En eso tiene el récord Sánchez, por lo de no dormiré y luego... Hablando del aborto, Ayuso habló de la cultura de la muerte y literalmente dijo, ¿qué molesta? ¿Eutanasia? ¿Qué me molesta? ¿El bebé? Aborto. Eso es una sesión de control de la Comunidad en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid. Quiero decir que a mí, de verdad, lo de hoy, voy a ver el recorrido de todo esto porque ya he visto ya hoy ha habido un cambio cambio clarísimo pero el ataque de Vox por eso a Ayuso y las consecuencias todo en el mundo de la derecha madrileña, que no es cualquier derecha, que es una derecha especialmente conservadora dentro de las derechas españolas, probablemente la más conservadora de todas las derechas españolas, donde los grupos católicos fuertes tienen mucha presencia. Vamos a ver si Ayuso no tiene que rectificar en los próximos días. En esos grupos católicos también hay mucha gente con 18, 20, 30 años que piensa muy parecido a Ayuso. Sí, incluso que abortan, pero luego que sus padres... Pero las cosas de puertas para dentro de las casas son unas cosas... Pero y de hasta puertas ahora eso para... era... Yo creo que Ayuso no toma decisiones de este tipo sin pensarlas mucho y sin que estén muy medidas electoralmente. O sea, perfectamente capaz de cambiar opinión en una semana. Probablemente la opinión de Ayuso hoy se parezca más a su opinión personal y real que la que había dicho hasta ahora, que necesitaba neutralizar a Vox. Hoy, que Rocío Monasterio, que iba a ser la estrella estrellada, que no es nada y que no significa nada, se atreve a decir lo que piensa de verdad. Pues bienvenido. Tenemos que hacer una pausa, que voy apurada ya para este pequeño descanso y enseguida volvemos al análisis. Hora 25. Marina Fernández. Otra de las noticias de este jueves, que es otro de los asuntos complicados o espinosos, ¿no?, que va a tener que afrontar el Gobierno, es que la familia de José Antonio Griñán, del expresidente andaluz, ha registrado ya la petición de indulto parcial. La ha registrado en el Ministerio de Justicia para tratar de evitar su entrada en prisión. No ha esperado siquiera conocer la sentencia ni el contenido de los votos particulares que se esperan para los próximos días. Será entonces, además, cuando se pueda iniciar el trámite, el proceso. Maricruz Barroso. La familia de Griñán no ha esperado a conocer el contenido completo de la sentencia del Supremo que condena al expresidente a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, y este jueves ha registrado ante el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto parcial que libra al expresidente de entrar en prisión. La esposa María Teresa Caravaca y los 3 hijos explican que la petición de indulto es exclusivamente familiar y amparada por razones de humanidad y equidad. En un comunicado, la familia del expresidente alude a las circunstancias excepcionales del caso para evitar que un ciudadano de 76 años, con una intachable trayectoria vital y que nunca se ha enriquecido con la política como acredita su patrimonio, entre en la cárcel tras más de 40 años consagrado al servicio público. Tras este paso dado por la familia, el ministerio dirigido por Pilar Llop deberá requerir un informe al tribunal que ha dictado la sentencia y a la Fiscalía para después elevar el caso al Consejo de Ministros. Bueno, una petición de indulto que han apoyado públicamente los expresidentes Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, precisamente hoy, ha dicho en una entrevista en la agencia EFE que no sería la primera vez que un gobierno concede un indulto a un exmiembro de su partido. No sé cómo lo interpretáis. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Pues que tienen una papeleta bastante complicada en el gobierno, evidentemente, porque creo que, por supuesto, que el indulto está encima de la mesa. No creo que la decisión esté tomada. Yo, por lo menos, a mí no me consta que la decisión esté tomada. De hecho, esto es muy lento. Lo vimos con el indulto a los independentistas catalanes. Son meses, es un proceso. No es que lo alarguen porque tienen dudas, es que es un proceso realmente, legalmente lleva su tiempo. Esto no es una cosa de media hora. Y hay muchos informes que pedir, en fin, es un proceso legal, porque además los indultos siempre tienen un riesgo, que es lo que pasó con los independentistas catalanes, el riesgo de que luego el Supremo te lo acabe tumbando, con lo cual hay que argumentarlo muy bien, hay que hacerlo, con lo cual esto yo creo que va a llevar tiempo. Pero ¿cuál será el resultado final? No creo, insisto, que la decisión esté tomada, la tomará obviamente Sánchez, es una decisión del máximo nivel que solo la puede tomar el presidente.
Pero la sensación que se va orientando yo creo que es perfectamente posible que acaben, porque todo el discurso que estamos escuchando es de decir que el discurso que escuchamos en el PSOE es Griñán no se enriqueció, Griñán no tiene una responsabilidad, le han condenado por una responsabilidad directa, pero no por haber metido la mano en la caja. En fin, yo creo que acabaremos con un indulto. Y creo que va a ser extraordinariamente polémico porque evidentemente es un indulto por un caso, el caso más sensible que ha tenido el PSOE en los últimos años, un caso por el que el PP le ha hecho un daño brutal. Creo que algunas de las cosas que le han pasado al PSOE en Andalucía, no todas, pero algunas se explican por el desgaste de esto. No en vano el líder del PSOE de Andalucía ha dicho: yo no firmo esta petición. No es casual, porque sabe el desgaste brutal que tiene en el electorado andaluz esto. Pero no sé, creo que vamos a hablar mucho del indulto en los próximos meses. Yo creo que a lo mejor en algún momento tengo algo más de información de cómo se va conformando. Creo que no, insisto, no está la decisión pero tomada, los mensajes creo que se está abriendo la posibilidad de hacerlo. Al final decidirá Sánchez. Fíjate, Carlos, en aquella campaña electoral en la que ganó por primera vez, consiguió gobernar a Juanma Moreno, arrancó la campaña en la puerta de un puticlub. No sé si os acordáis, digo, que hoy vemos a un varón cargado de moderación, pero en aquel momento aquella tierra pedía un cambio y comenzó la campaña en la puerta de un puticlub en Sevilla, del Don Ángelo, porque allí era donde se gastaba una parte del dinero de los parados andaluces. Esa campaña le fue regular a Moreno, ¿eh? Sí, bueno, le ha ido mucho mejor la de moderado. Sin ninguna duda, pero le permitió gobernar, que quiero decirte y te traigo que sí, en es un tema muy importante. Es un tema políticamente capital, que nace en el año 2007 en Mercasevilla y que da fruto a que se vea una manera de funcionar de un partido que llegaba topado a las elecciones a cambio de esa manera de funcionar. Yo veo muy lógico, y en la materia humana y personal, que la familia de José Antonio Griñán pida ese indulto. Yo lo entiendo y me parece lo normal. Yo, si fuera el hijo de José Antonio Griñán, no tendría ninguna duda en ejercer ese derecho e intentar que mi padre no entre en prisión. Pero sin ninguna duda, Juan Espadas ayer tenía que tomar una posición, y fue la de desmarcarse de pedir este indulto. O sea, el Partido Socialista como organización en Andalucía es incapaz de apoyar este indulto, pero sí lo están haciendo sus pesos pesados, porque el socialismo en Andalucía es imposible de entender sin Alfonso Guerra o sin Felipe González, y el documento llevará la firma de los dos, que son dos personas que han tratado mucho a José Antonio Griñán y que les quedan muy cerca. Es una situación de las más complejas a las que se va a tener que enfrentar Pedro Sánchez, sin ninguna duda, porque una de las organizaciones más grandes del Partido Socialista tiene cariño por una persona y tiene respeto por esa figura política. Y en los últimos días de las elecciones, acordaros que tanto Zapatero como Adriana Lastra fueron a hablar de que José Antonio Griñán y Manolo Chávez eran dos personas honestas, honradas y demás. O sea, este movimiento no ha empezado después de las elecciones, es un movimiento que busca una justicia, pero yo creo que cuando el PSOE pide que la justicia sea valorada, que la justicia sea independiente, repetir el modelo de septiembre del 98, de ir a la puerta de una prisión como fue en aquella época a despedir a Corcuera y Barrio Nuevo, yo creo que le hacen un mal favor a la política. Desde luego el discurso del PSOE, el discurso también del gobierno, porque también hemos visto a miembros del gobierno después defender que no se llevaron dinero público, mantenerse, ¿no? Seguir por esa línea. Deja desde luego abierta la posibilidad del indulto. No aclaran, pero la dejan abierta, Natalia. Sí, es que como dice Carlos, ¿no? Que esa posibilidad está ahí desde luego. Pero políticamente es un problema para el gobierno. Todos los indultos son polémicos y esto supondría indultar a un compañero de filas, con lo que eso también supone, ¿no? Pero aparte del punto de vista político y de lo que esto supone para el gobierno, y que Espadas evidentemente se ponga de perfil porque acaban de
de pegarse un golpe bastante importante en las elecciones andaluzas, etcétera. Jurídicamente también es un tema controvertido. Es una sentencia con una condena muy fuerte, 3-2. Aún no, hay 2 votos particulares de 2 jueces que aún no conocemos, porque solo conocemos el fallo, no conocemos la sentencia. Y efectivamente hay una controversia judicial que es si para condenarte por malversación y por prevaricación tiene que haber un dolo en la malversación, o sea, tienes que llevártelo o dárselo a alguien, o en el caso de la prevaricación tienes que saber o conocer que estaba pasando eso. Y lo que sí que tiene que ser la justicia es coherente, porque aquí hay casos parecidos en los que se ha dado por hecho que la persona en el gobierno, como no conocía lo que estaba pasando, pues no es responsable. Y aquí lo que dice la sentencia es que debían conocerlo. Entonces, jurídicamente también hay un debate que yo no puedo solucionar porque no me dedico a eso, pero es un debate en el que no están de acuerdo y hay 3 jueces que piensan una cosa y 2 jueces que piensan otra cosa. Creo que eso también puede ayudar en el debate del indulto. Decía Carlos, vamos a hablar mucho del indulto. Seguro que vamos a tener también este debate cuando conozcamos el contenido de la sentencia de esos votos particulares, que es algo que también se espera para los próximos días. Hora 25. Marina Fernández. Ayer supimos que el Ministerio del Interior ha aprobado el traslado a cárceles vascas de 13 presos de ETA, entre ellos Chapote, y en Riparot está la derecha cargando duramente contra el Ejecutivo por esos traslados que hoy ha defendido aquí en la SER el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular, cuando gobernaba, acercó cientos de presos de ETA a Euskadi, al País Vasco, mientras mataba a ETA y mientras tenía secuestradas a personas ETA. Y lo que hemos visto durante todos estos años, por desgracia, incluso 11 años después de la desaparición de ETA y de la paz en Euskadi y en España, es precisamente la utilización espuria y sin ningún tipo de vergüenza por parte del Partido Popular de la política antiterrorista. Esto ha sido a primera hora en Hoy por Hoy. Después, el líder del PP ha respondido al presidente del Gobierno. Insiste Feijóo en vincular esos traslados con el apoyo parlamentario de Bildu al Gobierno. No vale todo para seguir siendo presidente del Gobierno. No vale todo para seguir en el Palacio de la Moncloa. Sabíamos que Bildu estaba muy cómodo con el Gobierno, porque Bildu siempre lo ha dicho. Lo que no sabíamos era cuál era el último precio que el Gobierno iba a pagar a Bildu por su apoyo al último Real Decreto Ley. Y ahora ya lo sabemos. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No sé qué le parece este debate que se ha abierto ahora con el anuncio de estos traslados. Bueno, llevamos desde 2018, o sea, en 2018, en julio de 2018, se metió por primera vez por Casado al debate político la política penitenciaria. Jamás, hasta ese momento, la política penitenciaria había estado en el debate político. Y yo ya me acuerdo en julio, o sea, unos terceros grados que había concedido el juez de vigilancia penitenciaria. Sí, yo me acuerdo perfectamente en julio cómo tuve que estar haciendo declaraciones porque empezó a decir unas barbaridades, unas mentiras, a criticar al Gobierno por unos terceros grados que había concedido en una resolución judicial el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro, a 2 etarras, que les había concedido el tercer grado y los había acercado al País Vasco, porque lógicamente ya sabéis que los terceros grados se cumplen siempre en las cárceles de donde son ellos, tienen la residencia. Y bueno, ya ahí empezó, y desde entonces, vamos, ha sido todos los años de Casado, todos, o sea, ya sabéis que este gobierno, o este ministro, es verdad que hizo algo con las víctimas que no nos había pasado nunca, y es que nos empezó a informar de todos los traslados, de todas las decisiones que iban tomando en política penitenciaria. Eso fue algo histórico, porque hasta entonces nadie, ningún gobierno nos había informado nunca nada relacionado con las políticas penitenciarias. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, que yo no ¿me habéis oído criticar acercamientos durante estos años? ¿A que no? Ninguno. Y mira que estamos, pues desde 2018 y enseguida, 2019, mejor dicho, ya empezaron los acercamientos a cárceles cercanas al País Vasco. Iban a cuentagotas a cárceles vascas, pero sí a cárceles cercanas. Y cada vez que salía, nos comunicaba el Ministerio de Interior esos acercamientos. Fulanito se ha ido el preso de se ha ido de Valencia a
a Zaragoza, el otro se ha ido de no sé dónde a no sé dónde. Bueno, ya Casado ya estaba todo el día, siempre. O sea, la VT hacía el comunicado y ya Casado con la VT, pues nada, a culpar a Sánchez de todo, ¿no? Vale, eso ha sido, sí, toda la dinámica de todos estos años. Esto es lo que hemos vivido. Yo nunca critico los acercamientos, no los critiqué con cuando los hizo Zapatero, no los critiqué cuando los hizo Rajoy, que también hizo 40 traslados. Y ¿por qué los voy a criticar ahora, que los hace este gobierno? Vamos a ver, a mí nunca me ha importado dónde cumplan pena los asesinos de mi hermano. A mí lo que me importa es que cumplan sus condenas. Y ya está. Y para eso estoy muy tranquila, porque sé quién decidirá que ha cumplido la condena, quién hará la liquidación de condena, será el juez que les condenó. Y ya está, y ya está. Eso es lo que me importa, y ahí es donde yo estaré siempre atenta, pero bueno, yo confío en el Estado de Derecho y tengo muy buena relación también con la Fiscalía de Audiencia Nacional, con la Vigilancia Penitenciaria, también con la cúpula del gobierno vasco que está llevando todo el tema de la política penitenciaria, que por cierto, tengo que decirlo también a su favor. O sea, nadie nos están dando todavía mucha más información de la que nos daba el Ministerio del Interior. Señor Ordóñez, esta noche estaba usted precisamente valorando este asunto en una entrevista en Radio Euskadi, cuando ha contado que en 2018, en una reunión con el entonces ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, le contó que el gobierno de Rajoy se comprometió con el PNV a transferir la competencia de prisiones a cambio del apoyo a los presupuestos. Zoido lo ha desmentido, señora Ordóñez. Dice que la afirmación es absolutamente falsa. Pues me da igual que lo desmienta. Mira, también desmentiera esto. Yo llevaba pidiéndole una reunión a Zoido desde octubre de 2017. Primero por escrito, formalmente y tal. Pasaba el tiempo y no se quería reunir conmigo. Nunca me citaba. En enero coincidimos personalmente, físicamente, porque vino 2 fines de semana seguidos a San Sebastián por el aniversario de mi hermano. Uno por el aniversario y otro porque se entregaba el premio de la fundación. Las 2 fines de semana, además lo hice público, allí en la comida lo hice público que no me quería reunir, no se quería reunir conmigo, lo dije a todo el mundo. El ministro no quiere reunirse conmigo, no te quieres reunir conmigo, que lo sepáis, no se quiere reunir conmigo. Eso en enero. Y se reía, jiji. El próximo fin de semana, que también coincidí, también lo mismo. Y se reía, jiji. Vale, efectivamente, pasaba el tiempo, febrero, marzo, abril, mayo, ya. En mayo ya reventé. Y dije, voy a convocar una rueda de prensa debajo del ministerio para llamar la atención de que no me quiere recibir. ¿Eso también lo vas a negar, Zoido? ¿Lo vas a negar también? Porque ahí está todo, esa rueda de prensa, y lo podéis comprobar. Y claro, ya cuando se enteraron de la convocatoria me empezaron a llamar que anulara esa convocatoria, que entonces que me recibía, y dije, pues no voy a anular la convocatoria de un día para otro, los tengo de otro, y si no, tiempo has tenido para recibirme. Y ya está. Y entonces hice la convocatoria, hice la rueda de prensa y lo dije. Y entonces es cuando ya se pidió forzado a recibirme. Y tuvimos la reunión más tensa que he tenido yo con nadie en mi vida. La reunión más tensa que ha tenido nunca. Más tensa que he tenido yo con nadie nunca. Y mira que he tenido que tratar con los políticos, con nuestros gobernantes, porque yo tengo que influir en los gobernantes para conseguir las reivindicaciones históricas de las víctimas. Y lo que nosotros y que nos escuchen y nos hagan caso, que nos hacen muy poco caso, la verdad. ¿Por qué fue tan tensa, señora Ordóñez? Pues hombre, porque le dio muchísima rabia que se enterara todo el mundo una convocatoria de prensa mía, de una rueda de prensa debajo del ministerio, que no me quería recibir. Claro, le dejaba fatal. Y lógicamente me tuvo que recibir a la fuerza, forzado. Y entró ya con cara de perro, no hacía ninguna gracia. Y mira, a mí no me pierde respeto nadie, ni un ministro ni Dios, me da igual. Y entonces fue muy desagradable, ¿no? Y en el transcurso porque encima me echaba como la bronca, a mí, ¿entiendes? Encima. No, mira, hasta ahí. Entonces hubo un momento que yo le miré a los ojos y le dije, ¿a que le habéis prometido al PNV la transferencia de prisiones para que os apoye los presupuestos? A ver, acordaros, en 2018, en mayo de 2018, el PNV le estaba apoyando los presupuestos. El PNV, cuando negocia los presupuestos, los apoyos a los gobiernos, ¿lo hace gratis? Mirad, el PNV, desde que dejó de matar, ha querido ser carcelero siempre. Esa es una de las negociaciones, de las reivindicaciones que siempre pone encima de la mesa para negociar los apoyos a los gobiernos, tanto al PSOE como a los socialistas como al PP. Yo le dije eso a la cara, le dije, ¿a que les habéis prometido? Me miró
justo unas décimas de segundo, miró para abajo y asintió. Y ahí, vamos, ya os digo que se oían los gritos desde la calle, ¿eh? O sea que reunión más desagradable no he tenido con nadie. Nunca me ha pasado esto. Y la verdad es que me da igual lo que quiera negar. Me da igual. Lo ha negado, tenía testigos. Lo ha negado y además ha dicho que le llama poderosamente la atención que usted diga esto justo ahora, aunque no es la primera vez, ¿no?, que denuncia que el PP había pactado este traspaso. Yo lo digo desde hace muchísimo tiempo. Mira, tengo delante el programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley que elaboró el PP nada más llegar a gobernar en 2012. En 2012. Justificación del programa. Es la versión de la vía Nanclares, pero en versión PP. Esto era para los en el artículo 2, que decía las condiciones que exigían para incorporarse a ese programa, ¿no? Decían que por la admisión para un interno en este programa se debe acreditar con el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal. Y estos programas, más adelante pone que estos programas, centros en los que se pondrá en marcha. Pues estos programas se pondrán en marcha, se realizarán preferentemente en centros penitenciarios ubicados en el País Vasco. Es decir, que ellos en 2012 ya hicieron un plan de política penitenciaria. Lógicamente, todos los gobiernos, cuando llegan a gobernar, hacen sus planes de política penitenciaria. La vía Nanclares exigía 3 requisitos. Era la petición de perdón, la asunción de responsabilidad, el arrepentimiento, sí, la petición de perdón y la asunción de responsabilidades civiles. Estos tres requisitos. Cuando llegó el PP, pues ya veis, pues decía que si un preso de una organización terrorista o criminal acreditaba el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal, podía entrar en este programa. En este programa y que estos programas, os lo estoy leyendo, centros en los que se pondrá en marcha el desarrollo específico del programa se realizará preferentemente en penitenciarios ubicados en el País Vasco, aunque se empleará otros próximos en función de las características de los penados que se incorporen al programa. También me lo negarán que ellos también hicieron un plan de reinserción para acercar a los presos de ETA que rechazaran la violencia y se desvincularan de la banda terrorista. Bueno, pues ya está. Oye, que sigan negando lo obvio, los hechos, ¿entiendes? A mí me da igual. Si queréis le podéis creer a él o me creéis a mí y ya está. Pero que yo sepa, los políticos, en fin, la palabra de los políticos no tiene ningún valor, ¿no? Los políticos por sistema mienten. Pero ¿Usted por qué cree que Zoido lo niega y que el PP ataca ahora con estos traslados? El PP ha utilizado siempre el tema de las víctimas del terrorismo para hacer política y si estaba en el gobierno, utilizaba a las víctimas para que la apoyaran en sus políticas de tema de terrorismo. Y si está en la oposición, pues eso, utiliza a las víctimas, utiliza la cosa de las víctimas, pues eso para hacer oposición. Y ya está. Eso es algo como una señal de identidad, pues eso lo llevo haciendo, acordados ya, contra la negociación de Zapatero, todo el día con Alcaraz en la calle, en las manifestaciones, toda la vida. Lo que pasa es que luego llegó un momento en que Zapatero y Rajoy en 2010 pactaron que ya habían aceptado la negociación de Zapatero y ya sabían cuáles eran las exigencias de ETA y pactaron pues cómo hacerlo de forma con mentiras, con trampas al Estado de Derecho y cómo no, con la utilización de sus víctimas, claro. Y yo me convertí en un enemigo, porque yo siempre he ido denunciando todo lo que ha ido pasando. Los 7 años y medio que gobernaron, yo sabía que estaban cumpliendo todas las exigencias de ETA para dejar de matar, y yo cada vez que había algo, yo era la única en este país que yo pues denunciaba. Y sí, he sido David contra Goliat, ¿entiendes? Pero yo soy libre, a mí no me achanta nadie, ¿entiendes? Y bueno, ahí está la prueba. ¿Por qué no me quería recibir? ¿Por qué no me quería recibir a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya está. Y porque de repente, ahora vamos a ver, ¿vosotros creéis que el PNV no le exigió la transferencia de prisiones como una de las condiciones en la negociación para apoyar los presupuestos? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho también, lo primero que ha hecho el PNV cuando ha llegado Pedro Sánchez
al gobierno de este país. Lo primero que ha hecho también, una de las cosas primeras que ha hecho, es para apoyarle, dame la transferencia de prisiones. ¿Y qué ha pasado? Pues que se la ha dado, claro, se la ha dado. O sea, que lo que ha pasado es que con la moción de censura lo que hemos hecho es, pues sí, ganar tiempo. O sea, esto hubiera pasado ya hace 2 años, 3 años. Señor Ordóñez, tiempo es lo que ya prácticamente no me queda a mí, pero le agradezco muchísimo que haya estado esta noche en Hora 25. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, muchas gracias. Gracias a vosotros. Se nos ha ido bastante el tiempo, pero muy crítica Consuelo Ordóñez con lo que considera, pues eso, una utilización de las víctimas. Natalia. Es que, a ver, aquí hay varios temas. Por un lado, estamos hablando de acercar presos, no de sacar a los presos de la cárcel, que creo que eso, hay tanto ruido que puede haber alguien que se confunda y que piense que todo este escándalo es porque van a salir asesinos a la calle. No, las condenas se cumplen y la decisión es si las cumplen más cerca de sus familias que no han matado a nadie. Consuelo Ordóñez es hermana de un concejal del PP, de Gregorio Ordóñez, asesinada por uno de los presos que ahora se van a acercar a cárceles vascas. Que ahora se van a acercar. Tiene esa autoridad moral para decir todo lo que está diciendo. Y en esto, Feijóo, uno de los errores que creo que ha cometido en el poco tiempo que lleva en el PP ha sido seguir la estela de Casado, de hacer política con esto que tanto ha enfadado a las víctimas, algunas víctimas de ETA, cuando Cayetana Álvarez de Toledo decía que la situación era peor ahora que antes. Ayuso dice de repente hace unas semanas que ETA está más viva que nunca cuando lleva 12 años sin matar. En fin, todo eso creo que no hace ningún bien a nadie y frivolizar es otra manera de hacer daño a las víctimas. Hay en las palabras de la señora Ordóñez una cosa que a mí me sorprende, y es que ese anuncio que ha hecho, que le manifestó Zoido y que Zoido desmiente, no se ha producido. Nunca se produjo. O sea, se ha producido ahora con este cambio de gobierno esas transferencias. O sea que esa afirmación de la que parte hoy o que desvela hoy la señora Ordóñez no se concretó en nada. Bueno, hubo una moción de censura que lo impidió. Bueno, es que te digo, ¿quién ha tomado? Es lo que ha contado ella. La moción de censura llevó esto más adelante en el tiempo. Que serán futuribles, que quien lo ha hecho ha sido el Partido Socialista. Digo, bueno, y acercamientos hubo con el PP, por supuesto, cuando ETA mataba, que ahora no mata, con esa diferencia importante. Con todos los partidos ha habido acercamientos, con todos los partidos. Con ETA matando todos los partidos, y con ETA muerta. Con ETA matando y con ETA sin matar. Con ETA matando y con ETA sin matar. Pero hay una cuestión más, hay otras víctimas afectados por estos dos asesinos también, como Marimar Blanco, que a lo mejor tienen otro pensamiento distinto al de Consuelo Ordóñez. Para mí valen todos. Vale, el de Consuelo Ordóñez, el de Marimar Blanco, el de Teresa Jiménez Becerril, el de los familiares de Ernest Lluch, el del primer guardia civil y el último policía nacional. Ojalá las víctimas del terrorismo, las del 11M, las de ETA, las de Barcelona y Cambrils, todas tengan un estatuto de respeto por parte de todos. Ojalá. Ojalá llegue ese punto donde nuestra sociedad sea capaz de cuando superar. Cuando se dice ETA está más viva que nunca, eso es faltar al respeto a las víctimas. Y cuando Arnaldo Otegi dice nos tragaremos los presupuestos para sacar a los presos, que lo dice Arnaldo Otegi, también es así. Porque es que se lo escuchamos. ¿Pero dónde están los presos? En la cárcel. Si fuera verdad. En la cárcel. Pero se lo escuchamos, ¿no? No, es claro que se lo escuchamos. Se lo escuchamos a Otegi, ¿no? Decir esto es presupuestos por... Si vamos a creer en la palabra de Otegi, le hemos escuchado a Otegi en los últimos 20 años cualquier Solo tipo de barbaridades. Lo que le puede suponer a una víctima escuchar a Otegi que el PSOE apoya unos presupuestos porque él gana beneficios penitenciarios. Pero yo puedo entender. Ahora es por Bildu. Cuando gobernaba Rajoy o Aznar y se acercaban presos, ¿por qué era?
A mí no me lo preguntes, yo no he tomado la decisión. Porque ahora se supone, dice Feijóo, que esto es una cesión a Bildu. Cuando no había un pacto. Es Bildu quien dice que cambiará los presupuestos por víctimas. Es Bildu, es Arnaldo Pero cuando lo Otegi, hacía el PP, no es ¿por qué PP. se hacía? Que te insisto, que es Bildu el que pone en el foco en este momento a Pedro Sánchez y dice cambiaré presupuestos por presos. No es Feijóo. ¿Cuál ha sido la frase de Feijóo de hoy? ¿Cuál ha sido? ¿En referencia a qué? Esto yo no lo haré cuando gobierne porque yo no voy a pactar con Bildu. Conmigo, pues de mi gobierno no lo dirán o de mí no lo dirán. Ese es un principio de él. Bildu no dirá conmigo, va a estar más cómodo. Luego Bildu lo pone Feijóo Santiago, ahí. Muy brevemente, muy Carlos. brevemente, que todos sabemos que esto es mentira. Si Feijóo llega en algún momento al gobierno, acercará presos porque es la ley. Porque la ley, y tú has estado en el Ministerio de Interior, sabes perfectamente que la ley dice que hay que acercarlos, como lo ha explicado perfectamente Consuelo Ordóñez. Y da una víctima, es muy insensato escuchar a una víctima diciendo, me da igual donde cumplan la pena. Que la cumplan íntegramente. Nos hemos quedado sin tiempo. Carlos, Santiago, Natalia, muchísimas gracias. Venga, gracias. Empieza ahora el larguero. Ha sido un placer como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.